soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a simular un modelo de péndulo carrito que se ha modelado antes con el Symbolic Toolbox en este fichero MLX. Este es el tipo de modelo con un sólido rígido articulado aquí abajo. También esta plataforma desliza sobre la raya azul y bueno, queremos hacer la simulación numérica de las ecuaciones del movimiento de todo esto. Hay varias formas de poner leyes físicas que rigen el movimiento de esto, equivalentes. No es el objetivo de este vídeo, la cuestión es que después de todo ese modelado físico, uno debe ser capaz de obtener unas ecuaciones del movimiento en las que despejar aceleraciones de los dos grados de libertad x y tecta que tiene este sistema. Las leyes de la mecánica clásica me permiten obtener la segunda derivada de x y la segunda derivada de tecta en función de ¿qué? Pues de las posiciones y velocidades x tecta, vx y v tecta. Y claro, de los parámetros constantes, masas, inercias, coeficientes de rozamiento, etc. Así como de la fuerza externa, cómo influye en esas aceleraciones. Nuestro objetivo ahora, por tanto, es cómo utilizar esto para hacer una simulación y una animación del movimiento. Estas son expresiones del Symbolic Toolbox y para simulación numérica deberemos sustituir las letras de los parámetros constantes por números concretos y también transformar de funciones simbólicas de determinadas variables a funciones en código MATLAB numéricas. Además, el integrador numérico espera un modelo en forma normalizada. ¿Y qué es forma normalizada? Pues esto de aquí. Como las aceleraciones dependen de las posiciones y velocidades, las posiciones x tecta y velocidades vx v tecta deben formar un vector de estado, de manera que la derivada de ese vector de estado sea una función de él mismo. En efecto, la derivada de los dos primeros son los dos últimos y la derivada de los dos últimos, que son las aceleraciones, pues son esas expresiones que nosotros hemos obtenido mediante el modelado físico. Obviamente también aparece la fuerza, de manera que al final necesitamos darle a MATLAB, al comando OD45, una expresión de este tipo, bueno, y de hecho no solo de este tipo, sino que también debemos tener sustituido el valor concreto de la fuerza como una expresión función del tiempo. Entonces esto es lo que deberemos conseguir montar antes de llamar a OD45. Vamos a ver cómo lo hacemos. A partir de esta aceleración x y aceleración tecta, vamos a analizar en detalle qué se hace aquí en este código. La primera línea es que si no encuentra esta variable, si no existe, pues entonces ejecuta el código del modelado porque nos faltaba por ejecutar. Pasos a hacer. Pues el primero, sustituir con el comando substitute en las expresiones de las aceleraciones a x y a tecta los parámetros constantes por los valores que yo quiera de esos parámetros constantes para simular. Estas masas, longitudes, inercias, gravedad, coeficientes de rozamiento, pues yo lo sustituyo j por 0,25, l por 1, m por 0,4, etc. Ahora, por ejemplo, voy a poner 0 en los coeficientes de rozamiento para una primera simulación donde la energía debería conservarse al no haber rozamiento. Con lo cual, después de sustituir todo esto en las aceleraciones, pues ya obtengo una expresión de ellas donde solo sale pues la fuerza externa, tecta, x, aunque aquí pues no sale, v tecta y vx, aunque aquí pues curiosamente x y vx no salen porque no hay rozamiento. La mecánica de todo esto es la misma, aunque lo traslademos 5 metros a la derecha. Con lo cual, pues estas son las aceleraciones que ahora sí podremos sustituir aquí para dar una expresión concreta de esta ecuación de estado. Ya solo quedan estas 5 letras en la expresión de la Symbolic Toolbox codificada en aceleraciones y yo voy a compilarla a código MATLAB que manipule números, agrupándolas en un vector de 4 componentes, que serán estos 4, claro que será el vector de estado, y la quinta letra la voy a dejar solita. De manera que d2q de t será una función numérica con dos argumentos. Le podría haber llamado pp, el segundo es f y el otro es input 1, que se supone que tiene hasta 4 elementos que me aparecerán ahí en las expresiones. Bien, pues ya tenemos d2q de t, que me devuelve estas dos aceleraciones. Estas de aquí, de esta expresión, digamos, donde está ya d2q de t es una función numérica.
Con lo cual ahora nos queda simplemente pues, integrar este d2qdt dentro de toda la ecuación de estado completa y sustituir en la fuerza una expresión concreta del tiempo. Entonces, pues yo tendré una función del tiempo, fuerza externa para simular, que sea pues toda esta cosa de aquí, o bueno, en este caso lo multiplicaré primero todo por 0 para ver sin fuerza externa la respuesta libre de todo esto. Entonces, la línea 18 codifica en MATLAB ya numéricamente esta expresión de aquí, que la derivada del primero es el tercero, que la derivada del segundo es el cuarto y que la derivada del tercero y cuarto pues es la función de 2qdt que devuelve dos cosas. La del primero el tercero, la del segundo el cuarto y la de los dos últimos pues son estas dos aceleraciones que devuelve la función numérica de 2qdt. Y sí que es verdad que claro, que OD45 requiere que el primer argumento sea el tiempo y el segundo el estado, o sea que no es exactamente así, sino que hay que bailarlos en este simulador en concreto. Bueno, pues los bailo y lo que ocurre es que eso que en D2QDT, claro, pues dado el reloj en T minúscula, pues además de las posiciones y velocidades, yo le tengo que pasar el reloj a esta función de la fuerza externa para que calcule qué fuerza se aplica en el instante T minúscula. Con todo esto, por tanto, ya tengo preparado todo lo que necesita OD45, el integrador numérico. Así que ya vamos a directamente hacer la simulación. ¿Cómo? Diciendo un estado inicial, estas dos posiciones de X y angular, recordemos que 0 es arriba del todo, y en reposo, velocidad es 0, diré unas ciertas tolerancias de exactitud numérica necesarias para el simulador, diré que simule 25 segundos y con todo esto pues ya me da una secuencia de tiempos de paso variable con el intervalo entre distintos puntos de simulación necesario para asegurar la exactitud de la línea 24 y estado CL, pues que será el resultado de la simulación de 4 por tanto como haya tiempos por ahí. Ha necesitado simular 1313 instantes y me ha devuelto un objeto con las dos posiciones y dos velocidades en cada uno de esos 1313 instantes. El resto del código pues es como dibujarlo, hacer animaciones que lo veremos ahora después. Ahora simplemente vamos a centrarnos en la física y en la ingeniería de sistemas antes que en la programación. Vamos a ver lo que sale. Entonces, en concreto, en esta simulación sin fuerza externa ni rozamiento, pongo aquí un return para que no se meta en una simulación de 25 segundos y salen estas dos posiciones en función del tiempo, donde vemos que claro que como se conserva la energía, pues la X, que es la azul, y la tecta, que es la naranja, pues van un poco como oscilando y repiten siempre la misma trayectoria. Aunque realmente esto como mejor se ve es con una animación, ahora veremos el código, con lo cual sí comento el return. Pues ya sale este tipo de movimiento donde se ve cómo, pues efectivamente, esa conservación de energía hace que el péndulo oscile y oscile, repitiendo siempre la misma trayectoria toda la eternidad. Sin embargo, claro, eso de que la energía se conserve, claro, a lo mejor la simulación numérica en el quinto decimal no la conserva exactamente. En efecto, si pongo mayor error relativo permitido y vuelvo a simular, entonces la simulación tiene más error y no conserva exactamente la energía, de modo que por la acumulación de errores pues la aumenta un pelín y hace que esto empiece a dar vueltas completas de campana cuando una simulación más exacta no hacía que se repitieran todas estas vueltas.
sea que la simulación numérica siempre es una aproximación más o menos buena. O no, dependiendo de cómo la configuremos. Con lo cual, vuelvo a la tolerancia, donde la acumulación por error de energía era despreciable, y si ahora, por ejemplo, ya pongo fuerza, pues esto simula todo esto. Claro, ahora ya da vueltas de campana porque la fuerza externa pues le aprieta a no sé cuántos y parece que en media acaba suministrándole energía. Vemos que se había caído, pero ahora la acelera y lo vuelve a levantar. Pues aquí tenemos la simulación. En la última simulación, si ya pongo fricción, entonces pues claro, se pierde más energía y esto acaba oscilando alrededor de la posición de abajo. Aquí hay fuerza externa, pero las pérdidas de energía son mayores que la energía que pueda añadir esta fuerza y por tanto acaba oscilando más o menos por ahí abajo. Y si vuelvo a no poner fuerza externa, entonces ya simplemente tira para abajo, pero cada vez vuelve a subir menos y esto acabaría parado en el sitio con la posición del péndulo en su equilibrio estable, que es el inferior. Esa amortiguación también se observa claro en las gráficas de las posiciones del carrito y del ángulo del péndulo con respecto al tiempo. Se ve que acaban llegando a un equilibrio estable en pi radianes de la raya roja. Nos queda analizar brevemente el código de animación. De hecho, lo vamos a hacer breve porque os lo dejo a vosotros como ejercicio. Lo primero que hago es sustituir la longitud para obtener una expresión simbólica de la posición del centro de gravedad en función de x y tecta. ¿Vale? Donde, claro, sale pues L coseno de tecta, L seno de tecta y hay que sustituirlo. Y pues compilo a numérico. Por otra parte, estas líneas de aquí interpolan esos 1300 instantes de simulación o los que sean, depende del rozamiento o lo que sea, cada 6 centésimas de segundo para que así yo dibuje frames instantáneas de la simulación separados un tiempo regular. Porque OD45 puede tener un espaciado irregular entre los instantes de simulación. Con lo cual, con todo eso, con el plot O dibujo OR, pues 3 bolitas rojas, dibujo un rectángulo que es el carrito, dibujo otro redondel azul, dibujo una línea y bueno, pues en cada K, en cada muestra, hago todo este dibujo, pongo los ejes, digo Draw Now y hago pause. El vídeo está a 20 frames por segundo, pero según este tic y este toc, pues tarda un cierto tiempo en simular, que parece que va sobre 10 u 11 centésimas de segundo, y por eso al 1/20 de segundo quedaría esto, pues le resto 12 centésimas para que la simulación corra más o menos a tiempo real. Ya digo, podéis descargaros el código en los materiales adjuntos a este vídeo y analizarlo vosotros tranquilamente, porque lo importante no es esto de dibujar redondelitos, etcétera, sino todo esto de sustituir parámetros y formar todo lo que necesita el OD45. Con lo cual, con esto finalizamos. Concluyendo rápidamente, en este vídeo, utilizando un modelo de este sistema que me daba las aceleraciones en función de parámetros constantes y posiciones y velocidades, hemos formado esta representación en variables de estado normalizada que necesita OD45, bueno, bailando el orden de estos argumentos, sustituyendo parámetros constantes, compilando de simbólico a numérico
y formando esta de estado de t, que es la que le hemos dado al integrador numérico. Con todo eso hemos podido simular el péndulo y hacer tanto representaciones de las variables de estado en función del tiempo como animaciones para darnos una idea más intuitiva de cuáles han sido los resultados de esas ecuaciones del movimiento. Bien, pues esto es todo. Con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.